Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada mañana para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar Tercera de Juan. Tercera de Juan. Es una carta muy chiquita que está cerquita de Apocalipsis. Viene Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Así que lo podemos encontrar fácilmente. Y justamente lo que yo hoy quería que meditemos es acerca del valor de la unidad. La iglesia hoy por hoy no se está reuniendo, no tenemos reuniones, ya hace 2 meses de esto. Aún así, nos estamos bien unidos a través de las plataformas por las cuales utilizamos, ya sea el Facebook, ya sea el WhatsApp o YouTube. Nosotros estamos unidos y esa es la manera en que debemos permanecer. Pero claro, cuando la iglesia es bendecida, cuando la iglesia está trabajando fuerte allí, el enemigo envía sus saetas justamente para traer esa desunión. Cuando nosotros leemos las cartas de Juan y también la carta de Judas, Santiago, son las cartas de las epístolas generales, nos habla bastante acerca de los problemas que generan el comportamiento de algunas personas. Y eso es lo que vamos a leer ahora en esta mañana. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan tenía allí un grupo de pastores. Cada ciudad tenía pastores y esos pastores tenían casas, tenían células, ¿sí? El apóstol en este caso vendría a ser el obispo, era aquel que coordinaba todo, tenía una autoridad espiritual, autoridad apostólica sobre todos ellos, ¿sí? Y acá hay uno que tiene un comportamiento diferente a todos los demás. Dice, Diótrefes se opone porque quiere tener el primer lugar. Una persona que guarda algo en su corazón, que tiene el anhelo de ser el número uno, no acepta ser uno más, sino quiere ser número uno. Y esto es justamente lo que el enemigo utiliza para traer conflicto y división dentro de la iglesia. Cuando nosotros al comienzo de la cuarentena decíamos que este era un tiempo para que el Señor nos santifique, para que el Señor nos sane, para que el Señor trabaje en nuestras vidas, tenía que ver con todo esto. Cuando nosotros le permitimos al enemigo sembrar cosas en nuestro corazón, sembrar cosas en nuestra vida, entonces a la vez el enemigo nos utiliza para traer conflicto a la iglesia, daño a la iglesia, porque nuestro comportamiento no se va a ajustar a la voluntad de Dios, sino a lo que el enemigo nos sembró. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo el caso en particular, no alguien de nuestra iglesia, pero un hermano en Cristo, una persona muy llena del Señor, una persona que conoce bien la palabra de Dios, una persona que ha servido a Dios muchos años eficazmente, realmente Dios lo ha usado de una manera gloriosa y ha levantado iglesias y ha levantado obreros, realmente una persona de Dios. Pero en una situación hubo como una traición. Él experimentó una traición. Y por causa de esa traición, él se dañó en su corazón, ¿no? Quedó muy mal. Yo orando un día, yo veía cómo Satanás lo envolvía, como lo envolvía. Yo no entendía qué estaba pasando. Oraba yo por él, el Señor me ponía que orara por él, porque Satanás lo estaba envolviendo como una serpiente que lo rodeaba todo. Y bueno, yo estaba orando. Con el correr de los años yo presencié esa situación donde este hermano tuvo un conflicto con aquella otra persona que lo había traicionado. Pero lejos de perdonar la traición,
No, él se quedó enganchado con esto. Ha pasado más de 15 años de este episodio, más de 15 años del momento de la herida, y todavía esta persona se mueve en un espíritu de división del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es una pena, es una lástima que una persona que el Señor le usó tanto tiempo hoy se transforme en alguien con un espíritu diferente. ¿Y cómo puede ser que alguien llegue a ese nivel de contradicción? Sencillamente porque su corazón está herido. Esas son las cosas que nosotros decíamos al comienzo de la cuarentena, que el Señor pueda abrir nuestro corazón y pueda sacar todo lo que está dentro, que nosotros lo podamos favorecer a través de la oración, de la búsqueda. Dice que este hermano Diótrefe no solamente quería ser una persona que tuviera un primer lugar, un lugar de reconocimiento por sobre los demás, sino que además hablaba, dañaba con sus palabras. Dice aquí, hace parloteando con palabras malignas. Palabras malignas. Es como que todo lo que está diciendo él allí, está dañando, está hablando y está trayendo dolor al cuerpo de Cristo, a la unidad de la iglesia. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere. Al ver la iglesia bendecida, al ver la iglesia unida, al ver la iglesia en oración, al ver la iglesia que estamos todos siguiendo para adelante con la misma visión, con el mismo y buscando el mismo objetivo, Satanás va a traer división, Dice Santiago, hablando de la sabiduría, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, Santiago 3:13. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la que proviene de un corazón herido, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. En otras palabras, tenemos que decir que una persona que está herida en su corazón, lo que transmite es diabólico, porque justamente la herida la provocó Satanás y el corazón está herido. Entonces transmite pensamientos, reflexiones, comentarios que más le sirven al diablo que a Dios. Justamente por eso es que nuestro corazón tiene que estar sano, porque si nuestro corazón está sano, lo que salga de nuestra boca le va a servir más al reino de Dios que al reino de Satanás. Ese es el problema de Diótrefes. Él tenía algo en su corazón, quería ser el número uno, no quería ser uno más entre todos los pastores, quería ser el principal, tal vez tenía la aspiración de ser obispo y entonces lo quería hacer a modo humano, a modo terrenal. ¿Y cómo lo cataloga Santiago? Diabólico. Justamente, mi hermano, la iglesia por aquellos tiempos estaba sufriendo la desunión de personas que, heridas en su corazón, servían más como instrumento al enemigo que a Dios. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, decías Salomón, porque de él mana la vida. Si hay algo que tenemos que cuidar y hay algo que tenemos que sanar, es nuestro corazón. Estos días de cuarentena nos tienen que servir para que cuando salgamos de aquí, nosotros seamos personas sanas, que no tengamos nada contra nadie. Tenemos que perdonar. Si hemos sido heridos, como dice el apóstol Pablo en su carta a Colosenses, si tenés queja contra alguien, perdoná.
Perdoná. Tenemos que perdonar, tenemos que limpiar nuestro corazón. Qué feo es un hermano, una hermana que ha sido bendecida por el Señor, levantada por el Señor, pero el diablo le siembra en su corazón una herida. Y esa misma hermana o ese mismo hermano, que es una bendición tremenda, se transforma en todo lo contrario. Algunas personas se sienten ofendidas. Entonces yo soy el diablo, pastor. ¿Cómo me dice así? No, mi hermano, no te estoy diciendo que sos del diablo. Te estoy diciendo que a través de la herida, Satanás puede llegar a utilizarte. Y la Biblia nos demuestra que el diablo ha usado a creyentes. Entonces nos tenemos que cuidar, no solamente del coronavirus, sino de que nuestro corazón esté limpio, porque nosotros somos del Señor, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, somos parte del reino, somos instrumentos en las manos de Dios, pero tenemos que cuidarnos para no ser instrumento en las manos de Satanás. De eso nadie está exento. Aún los pastores, si dejamos que nuestro corazón se hiera, si dejamos que nuestro corazón se cargue, podemos ser instrumento del enemigo. Si no, recordemos a Moisés, que tenía que hablarle a la peña y enojado, furioso por el comportamiento del pueblo de Israel, la golpeó, no le dio la gloria a Dios y el Señor le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Él permitió que el enojo, permitió que la ira esté en su vida, siendo Moisés un re siervo de Dios. Es decir, el corazón de todos nosotros es vulnerable si le permitimos a Satanás herirnos. No hay grandes cristianos si le permitimos al enemigo sembrar cosas en nuestro corazón. Tenemos que cuidarnos. No estamos juzgando, estamos advirtiendo. No estamos diciendo a nadie: vos sos del diablo, sino lo que estamos diciendo es que si no nos cuidamos, podemos ser instrumento de Satanás. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das palabra de advertencia para que nos cuidemos, para que nos protejamos y para que, Señor, nos mantengamos en el espíritu que tenemos que tener, Señor, para favorecer la unidad y el mover del Espíritu Santo en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.